Hola, mi nombre es Karen González Alfredo Plazola. y nosotros vamos a presentar un fragmento de nuestra investigación titulada Análisis de las características y transformaciones arquitectónicas de los inmuebles catalogados en el perímetro A, polígono 4 de la zona de monumentos históricos de Comala de 1994-2017. Durante el desarrollo de este proyecto de investigación, se analizaron los cambios arquitectónicos en los inmuebles del polígono 4 de la zona de monumentos históricos de Comala, en donde se realizó una comparativa de los cambios, así como su condición en este presente con la última actualización del catálogo, siendo una comparación 1994-2017. Todo esto apoyado por una investigación documental y de campo desarrollada en esta zona, logrando identificar su estado actual para así plasmar esos resultados en una tabla comparativa. Esta comparación se realizó únicamente de los edificios catalogados y pertenecientes a la zona de estudio descrita en el documento señalada como Polígono 4. Dentro del planteamiento del problema, el municipio de Comala, en el estado de Colima, es uno de los conjuntos de monumentos y zonas de conservación urbana propia, en donde la construcción predominante es la arquitectura civil, habitacional o arquitectura de contexto. Las edificaciones que se generaron en este lugar se mantuvieron hasta hoy en día sin modificaciones formales de gran trascendencia. Sin embargo, la gran importancia que tiene el lugar por sus tradiciones y costumbres, además de recibir los títulos de zonas de monumentos históricos y pueblo mágico, tienden a ser una de las bases para los sectores del ámbito comercial y turístico, los cuales de alguna u otra manera han venido asentándose en esta zona, modificando sus expresiones urbanas y arquitectónicas, poniendo obsoleto el catálogo del INAH. Como preguntas de investigación consideramos dos. La primera es, ¿qué cambios fisionómicos desarrollaron los inmuebles? ¿Y cuáles fueron los principales factores que propiciaron el cambio de los inmuebles? Esta investigación surge de la necesidad de la actualización del catálogo de inmuebles históricos de Comala, en donde su última versión se realizó en 1994, dejando al descuido las modificaciones realizadas hasta la actualidad, y siendo necesaria una actualización de este catálogo conociendo las características de estos edificios hoy en día. El objetivo general de nuestra investigación es diagnosticar las características de la fisionomía tradicional del polígono 4 de la zona de monumentos históricos de Comala, a fin de actualizar el catálogo de monumentos históricos perteneciente al INAH mediante el análisis del sitio. Objetivo específico: realizar una investigación de campo de los cambios arquitectónicos que han sufrido los inmuebles localizados en la zona de monumentos históricos de Comala, mediante la visita al área de estudio, con el fin de ayudar en la actualización del catálogo de inmuebles históricos perteneciente al INAH, cuyo último registro se realizó en el año de 1994. Compilar los resultados obtenidos en la zona de monumentos históricos de Comala para la actualización del catálogo del INAH, mediante la creación de tablas recolectoras con el fin de organizar la información generada. Comala es un municipio que data desde el siglo XV, donde sus registros más antiguos dictan la presencia de asentamientos hace más de 3000 años, albergando en ella culturas como lo que son olmeca, náhuatl, tolteca, chichimeca y la tarasca, siendo esta la última cultura encontrada antes de la llegada de los españoles. Comala catalogada como zona de monumentos históricos. Son múltiples las razones por las cuales Comala ha sido considerada como zona de monumentos históricos, como por ejemplo, las edificaciones cuentan con una uniformidad en alturas de muros y techos, predomina el uso de colores claros en sus fachadas, la organización arquitectónica y funcional consta en la mayoría de los casos de 3 o 4 corredores con un patio central y proporcionan puertas y ventanas. Los materiales principales usados en las construcciones de esta población son el adobe, madera y piedras. Todos estos son obtenidos de la región. Pueblo Blanco de América. Definido Pueblo Blanco de América por iniciativa de los integrantes del Comité Ciudadano, en donde tienen como objetivo principal el trabajar de manera conjunta y al mismo tiempo integrar a los habitantes, presentadores de servicio turístico y demás dependencias que tengan una relación directa con el municipio, entre ellas el gobierno federal y estatal, para lograr que Comala tenga una identidad única que distinga de los demás pueblos de la Declaratoria de Pueblos Mágicos, caracterizado por sus fachadas blancas, siendo un ícono de la población. Resultados. Durante esta etapa se analizaron dos tipos de recolección de datos, en donde se incluyeron las encuestas, en donde se tenía como expectativa la aplicación de estas a cada inmueble catalogado en esta sección, pero al no ser posible la aplicación a todos estos, debido a que en distintas ocasiones el propietario del lugar no se encontraba, se desarrollaron dos encuestas, en donde la veracidad de los datos obtenidos
se sustentan únicamente en los comentarios de los propietarios del lugar, sin la comprobación de estos datos por los aplicadores de esta herramienta. Y por otro lado tenemos el llenado de las tablas de registro, en donde se concentraron en una sección de los datos obtenidos del catálogo de monumentos históricos de la zona de Comala en su versión 1994, y por otro lado los datos actuales obtenidos por la observación de campo, en complemento de las encuestas obtenidas. Para apoyar nuestra investigación realizamos una encuesta que constaba de 6 preguntas, en donde preguntábamos a los usuarios de las viviendas que si se habían hecho modificaciones en la estructura del edificio o en la fachada o en la fisionomía del mismo. Y los datos que obtuvimos fueron los siguientes. De la encuesta que se realizaron, 2 usuarios indicaron haber hecho modificaciones en ventanas, 5 indicaron haber hecho modificaciones en puertas y 3 haber hecho modificaciones en pisos. Sin embargo, se hizo una pregunta que si se habían modificado elementos estructurales del edificio, donde los 12 contestaron que no. En la pregunta 3 se les preguntaba que si los materiales que componían los muros de la fachada seguían siendo los mismos que su estado original. 11 contestaron que no y 1 solo contestó que sí. Las propiedades, ninguna de las que se analizaron cuentan con planos arquitectónicos. En la pregunta 5 preguntamos que cuál había sido el motivo principal por el cual se habían hecho las modificaciones. 6 contestaron que por necesidad de espacio, 3 contestaron que mejoramiento de la imagen y 3 contestaron que por cambio de uso, siendo la razón principal de esta el motivo comercial. Y por último preguntamos a los usuarios que si podíamos tener acceso al interior de la vivienda, donde solo 4 nos contestaron que sí y 8 nos contestaron que no. En el caso de las tablas de registro de las características arquitectónicas, se lograron obtener resultados comparativos de su estado en 1994 y el actual en el 2017, observándose lo siguiente. Se localizaron las viviendas o inmuebles en un croquis de ubicación de Comala, entre las calles Libertad, Revolución y Mendoza y Pípila, como se indica aquí. Se utilizó un molde base de tabla, en donde se pedía el uso, el estado, la localización del inmueble, así como la división de esta tabla en 2 partes. Del lado izquierdo se pedían registros del INAH y del lado derecho del estudio de campo, en donde se indicaban materiales, el contexto, levantamientos, análisis de fachada, descripción comparativa y los datos de los encuestadores. Dentro del análisis de tablas encontramos las siguientes observaciones. Casi todas las fachadas de los edificios analizados mantienen sus elementos estructurales originales. La distribución en planta de la mayoría de los edificios sigue siendo la misma. Las fachadas presentan problemas de humedad. Las cubiertas son las que se ven más afectadas debido al desgaste de la madera. Las modificaciones más comunes se encontró fue la pintura. Los cambios más notables que pudimos detectar van desde la ampliación de vanos, como son puertas y ventanas, hasta cambio total de la aplanada de la fachada y cambio total de la cubierta. En su mayoría, los propietarios de los inmuebles han optado por poner herrería en puertas y ventanas, la cual no va acorde al estilo arquitectónico de la vivienda. Y como conclusión nos obtuvimos los siguientes puntos. Los resultados que se obtuvieron en la investigación determinaron que desde la última actualización del catálogo del Instituto Nacional de Antropología e Historia, las viviendas protegidas han sufrido diversas modificaciones y la mayoría de ellas se han hecho sin el previo consentimiento por parte del INAH. La información que pudimos recabar referente a las fachadas de los edificios fue obtenida de la investigación de campo al hacer una comparativa de las fichas que ya se tenían con la observación de las edificaciones en la actualidad. Al interior del edificio no pudimos hacer gran análisis de sus modificaciones, debido a que no se nos permitió el acceso a las viviendas, en la gran mayoría de los casos. Por lo tanto, los datos que obtuvimos fueron proporcionados por parte de los usuarios y se desconoce la veracidad de dicha información. Durante la etapa de recolección de información, logramos concluir que la presencia del INAH en el pueblo de Comala es notable, en donde las edificaciones pertenecientes a la zona de monumentos históricos respetan estrictamente el reglamento de la institución, ya que la respuesta e información que obtenemos estaban al margen de las especificaciones del reglamento, y los propietarios de las edificaciones resaltan en todo momento el cumplimiento de las mismas. A partir de los datos obtenidos, presentamos las siguientes recomendaciones y sugerencias. Es necesario los chequeos continuos de las edificaciones de esta zona, en donde con ayuda de este catálogo se tenga un estricto control de las modificaciones que se desarrollan en estas edificaciones,
logrando así el mantener la identidad arquitectónica del pueblo de Comala. Establecer un programa de información acerca de la importancia de la preservación de las características fisionómicas de las viviendas catalogadas, ya que muchos de los usuarios desconocen el valor histórico que éstas tienen. Ofrecer apoyos a los usuarios que quieran hacer modificaciones en sus viviendas, dándoles información de cómo pueden mejorar sus casas sin impactar tanto en la fisionomía del edificio, a fin de preservar las características de la arquitectura de la zona. Establecer un mayor control sobre las viviendas protegidas y darles continuo seguimiento a sus transformaciones. Por nuestra parte es todo. Muchas gracias.